empezamos con Ana Prat. Hoy tenemos de nuevo el honor de contar con Ana Prat, periodista, investigadora y traductora feminista, una de las voces más jóvenes y lúcidas del feminismo radical en el ámbito hispanohablante. Ana es una feminista dehuerquenista y abolicionista que ha sabido sostener un pensamiento riguroso y una ética inquebrantable frente a un contexto cada vez más hostil con la crítica política del feminismo. Desde su blog, que reúne más de un centenar de textos traducidos y escritos propios, ha contribuido de manera decisiva a la difusión en español de autoras fundamentales del feminismo radical, especialmente de Sheila Jeffrey, con traducciones de obras como Hand the Heart y otros ensayos esenciales. Su trabajo no solo traduce palabras, traduce pensamiento, memoria y resistencia. En los últimos años, Ana ha denunciado con valentía las formas institucionales de proxenetismo y la normalización de la prostitución bajo el lenguaje de los derechos o la elección. En 2018 destapó las subvenciones públicas a entidades que promovían la profesionalización de la prostitución, relevando las conexiones entre el lobby proxeneta y la administración pública. Su periodismo es de investigación y de conciencia, un periodismo que incomoda porque nombra lo que otros callan. Ha participado en espacios feministas de referencia como la Escuela Rosario Acuña, donde presentó su conferencia El borrado de las mujeres y la apropiación lésbica, abriendo un debate generacional sobre el papel del feminismo radical frente a los discursos neoliberales y posmodernos. Ana ha demostrado una enorme valentía intelectual, enfrentando censuras y vetos en colectivos y partidos por sostener un discurso abolicionista claro y una defensa sin matices del sujeto político mujer. En sus propias palabras, el feminismo no puede ser cómodo si es verdadero. Su trabajo representa una renovación generacional del pensamiento feminista materialista, una mirada que une la investigación, la traducción y el activismo, con un profundo sentido ético y político. Ana analiza la prostitución, la pornografía y la violencia sexual no como elecciones individuales, sino como una estructura de poder patriarcal, desnudando el mito de la libertad mercantilizada. Hoy, en esta segunda escuela feminista de pensamiento crítico, la escuchamos como una de las voces más valientes y necesarias de nuestro tiempo. Su palabra es clara, combativa y radicalmente hacia las mujeres, porque Ana no habla de feminismo, lo practica, lo traduce con su vida. Gracias, Ana, por recordarnos que pensar críticamente sigue siendo una forma de resistencia y que el feminismo radical no pasa de moda, es la raíz que nos mantiene vivas y unidas. Gracias, Ana. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y por siempre contar conmigo, que desde siempre tú lo has intentado siempre. Hasta cuando no querías. No soy muy buena titulando, pero quería hablar de la regulación de la prostitución y cómo ahora la industria del sexo está, digamos, cambiando su discurso para moldarse más a llegar a la sociedad actual, ¿no? Esto sería como lo principal. Quiero entender la prostitución desde una forma integral, es decir, como algo que no está aislado del resto de opresiones y de violencias que sufrimos las mujeres de todo el mundo en su conjunto. Y voy a dividir mi ponencia en varias partes. Un viaje al trasfondo de los términos será lo primero que hablaré. Luego hablaré de la coacción, que yo la relaciono como al consentimiento. Luego hablaré de las mal llamadas guerras del sexo.
y finalmente de lo que llamo los mitómanos del sexo, ¿vale? Entonces, probablemente muchas de vosotras ya conozcáis pues el origen etimológico, pero bueno, no está de más ir un momento al origen de la palabra prostitución. Viene del latín prostitutus, donde pro significa hacia adelante, stat viene del verbo statuere, estar de pie, parada, colocada, y tus es el participio, es decir, que es algo que está colocado allí para ser visto. En latín, este participio perfecto pasivo de la palabra tiene un valor de algo que se le está haciendo a alguien. No es algo que una hace activamente, y ya desde su origen etimológico puede verse esto. Por eso, prostitutus no significa la que se coloca delante, sino la que ha sido colocada delante, la que ha sido expuesta. Y esto ya de primeras introduce una idea originaria de pasividad o de acción que es ejercida por otro. Por otro lado, también me ha interesado traer aquí el término de la palabra etaira, que es un nombre que del cual se han apropiado las partidarias de la industria sexual para nombrar a su propia asociación, una de ellas. Este nombre originalmente tenía tenía el significado de compañía, frecuentemente compañía entre mujeres. Esto es algo que explica Janice Raymond. Solo más tarde se tergiversó su significado para que significase lo que ahora significa, ¿no? Compañía sexual hacia los hombres. Pero su origen es bien diferente. Está asociado a la lesbiandad. También se encuentra, si miramos los clásicos de los hombres, en Aristófanes, que habla de etairistrai como relaciones entre mujeres en el banquete de Platón. Este cambio de significado ya se encuentra en los poetas de la comedia ateniense, donde encontramos referencias y supuestas bromas masculinas asociando a Safo con la prostitución. La sociedad griega patriarcal dividía a las mujeres en 3 categorías, las que eran etairas, las concubinas y las esposas. La mujer que no tenía marido o que se relacionaba con mujeres se la denominaba etaira, es decir, prostituta, aquí ya con el significado tergiversado patriarcal, que no era ni concubina ni esposa. Y entonces esta asociación entre mujer sin marido y prostituta puede también verse, esto también lo explica Janice Raymond, en los significados de la palabra nun en inglés, que significa, que usaban en la época como metáfora de prostituta, que es monja en inglés. Luego vemos el origen de la palabra prostitución legal, que parece tan oxímoron, pero que es una de las expresiones utilizadas por la industria del sexo por primera vez, utilizada en un sentido opuesto, no como se utiliza ahora por la industria del sexo. Y la utilizó Mary Wollstonecraft para referirse al matrimonio y no como algo reivindicativo, ¿no? Sino la utilizó en vindicación por los derechos de la mujer y dice así: las mujeres, para ascender socialmente y tener la libertad de pasar de un placer a otro, deben casarse ventajosamente. Y para ello sacrifican su tiempo y a menudo se prostituyen legalmente. Entonces venía referido al matrimonio. Durante toda la historia del patriarcado se ha considerado que la prostitución era la terrible alternativa al matrimonio. El matrimonio se creó por parte de los hombres para proveer a cada varón de su propio objeto sexual, mientras que la prostitución tiene el objetivo de asegurar la disponibilidad de las mujeres para el servicio sexual todo el tiempo. Entonces, por eso me gusta hablar de la prostitución en su totalidad, no como algo extrapolado o externo o un fenómeno aislado, sino que tiene esta dualidad. Dentro de la existencia del patriarcado, una alternativa al matrimonio o a la prostitución no tenía cabida, pues cuando existía, como sucedió con la palabra etaira que he mencionado antes, eran mujeres libres que se relacionaban con mujeres y se la privaba de este significado. Entonces, una mujer que no se relaciona con hombres no tiene cabida en la cosmovisión y ontología, epistemología patriarcales. En relación a la palabra puteros, a mí siempre me ha hecho un poco de ruido porque creo que esta palabra sigue dando existencia a la palabra puta, ya que deriva de ella. Entonces, hay otras propuestas, aunque no sé si en español tendría una traducción tan directa, como por ejemplo la palabra tricker que propone Mary Daly, que ella la define como timadores, embaucadores, los que practican la profesión más antigua, que es la de engañar, defraudar y utilizar y abusar de las mujeres.
mientras que crean la ilusión de que las mujeres son las manipuladoras. Respecto a la palabra sex work, trabajo sexual, esta, dice Carol Leigh, la inventa ella en el año 97, escribe un artículo que, en mi opinión, bastante risible, por tomárselo así, en el que narra su paso de académica abolicionista, supuestamente, pasando por su iluminación, que le abre los ojos y la convierte en trabajadora sexual, bueno, escort. Es la construcción del mito, el relato fundacional, que supuestamente va a librar a la prostitución del estigma, dejar de llamar a las cosas por su nombre y taparlo bajo el maquillaje del eufemismo. Ella provenía de la academia, obviamente no iba a utilizar la palabra prostituta, porque posiblemente se sintiera de un estatus superior. Según ella, se le ocurrió el término porque sentía que las mujeres feministas y activistas antipornografía de aquel entonces la castigaban como si fuera una zorra por sus inclinaciones sexuales de la misma forma que el patriarcado. Esto cito textualmente de su artículo. Es decir, que para ella nombrar lo que nos hacen los hombres es equiparable a lo que nos hacen los hombres. Es decir, nombrarlo es igual a hacerlo. Prosiguiendo con el artículo, cuenta que había tenido fantasías de ser una prostituta, pero que nunca lo había considerado seriamente. Y luego menciona el hecho de que Gloria Steinem había trabajado en Playboy como conejita y que había escrito sobre ello y que ella pues, que lo ve como algo legítimo, quiere hacer lo mismo, y cuenta que su primer cliente era un tipo guapo, rápido y dulce, que le pidió una francesa, todo esto citando literalmente, que ella no sabía lo que era, pero que lo adivinó y que quedó fascinada por haber conseguido $35 tan rápido. Esta es la creadora del término trabajo sexual. Aún así, los partidarios del trabajo sexual afirman que el origen del término es feminista, cuando más bien se trata de una reacción al feminismo por parte de una mujer que jamás llegó a integrarlo ni incorporarlo de ninguna manera. Entonces, ¿ser feminista es la destrucción de la feminidad patriarcal y todo lo que conlleva? ¿O es abrazar lo que nos oprime para el deleite sexual masculino y hasta el nuestro a fuerza de imposición de la pornografía? Dicho de otra manera, erotizar, romantizar o normalizar aquello que nos oprime es precisamente por lo que las feministas han luchado desde sus orígenes. Es en el significado mismo de feminista donde empiezan a construirse los mitos patriarcales y lo que Daly llamaba inversión patriarcal. El patriarcado tergiversando todo aquello que las mujeres creamos desde nuestra libertad, empezando por cómo nos nombramos. Mi punto es que el patriarcado y la industria del sexo siempre están tergiversando los términos para sus propios intereses. Y entonces, para mí, el discurso de la despenalización de la industria del sexo es una reinvención del discurso de la regulación. Es una adaptación maquillada del antiguo, entre comillas, regulacionismo. Y para ello me gustaría pues, hablar de las llamadas guerras del sexo, que seguramente la mayoría de vosotras conocéis, pero que creo que es importante recordar de dónde viene todo este origen de toda esta disputa, ¿no? Entonces, para ello he querido también traer el término de consentimiento para hablar de la prostitución, porque en este caso Marilyn Frye es una de las que más teorizan sobre el consentimiento y habla del consentimiento como algo similar a la coerción o que involucra coerción, sí o sí. Entonces, Frye señala que el consentimiento no puede considerarse genuino si hay presiones externas que limitan la libertad de elección. Y en sistemas de opresión, las mujeres pueden, entre comillas, aceptar ciertas situaciones o roles no porque los deseen, sino porque las consecuencias de decir que no son demasiado costosas a nivel social, emocional o económico. Entonces, esto se relaciona con su concepto de opresión estructural, donde las reglas sociales, expectativas y normas imponen barreras invisibles que coaccionan el comportamiento y las decisiones de las mujeres. El consentimiento, en este sentido, no reflejaría entonces libertad auténtica, sino una adaptación forzada al sistema. Luego habla también de la ilusión de la elección. Frye utiliza la metáfora de la jaula de la opresión, porque aunque parezca, dice ella, que las personas, o las mujeres en este caso, tienen opciones,
están restringidas dentro de unos límites impuestos por la sociedad. En el contexto del consentimiento, esto significa que la apariencia de libertad puede ser engañosa. Por ejemplo, una mujer podría, entre muchas comillas, consentir a un trabajo mal pagado o a un matrimonio desigual porque las alternativas disponibles para ella son peores o inaceptables o inexistentes. La teoría aquí es que la verdadera libertad requiere que haya opciones significativas y sin ellas el consentimiento, dice ella, se convierte en una pura formalidad y no en un acuerdo legítimo. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las dinámicas de poder en las relaciones. Ella habla de que la autonomía individual está condicionada por las jerarquías de poder. En las relaciones personales, laborales, sociales, quienes poseen más poder, ya sea económico, físico o social, influyen en la capacidad de la otra para tomar decisiones libres. Por lo tanto, incluso cuando alguien parece que está dando su consentimiento, este puede estar mediado por el miedo, por la dependencia o por la presión indirecta, o directa también. Esto conecta con su noción de opresión como un sistema complejo de restricciones donde la libertad personal no puede evaluarse fuera del contexto de poder. Ella habla de la ilusión de la elección, donde no puede verse la jaula si solo miramos un barrote. Cada barrote de la jaula es una imposición social, expectativas arraigadas en nuestra sociedad que se perciben como algo natural, y quienes no están en la jaula sienten que tienen plena libertad y les resulta difícil concebir que otras no la tengan. Entonces, a partir de aquí, me gustaría reflexionar sobre el consentimiento como mecanismo masculino de salvaguarda ante las violaciones y los abusos, porque los juicios sobre estos delitos al final se basan en demostrar que ella ha consentido. Se invierte la carga de prueba. Lo mismo sucede con la prostitución, porque que ellas consientan es la salvaguarda que a ellos les protege, porque el consentimiento no nos sirve como mecanismo feminista de protección ante las violaciones y abusos, y debemos, en mi opinión, desecharlo por donde queramos. La verdadera libertad reside en tener alternativas para poder decir que no. El sí o el solo sí es sí, dentro de la lógica patriarcal, no es revolucionario, porque implica una subyugación a las lógicas y dinámicas sexuales patriarcales. Como le he leído muchas veces a mi amiga Rebeca, que lo ha dicho muchas veces, los cementerios están llenos de mujeres que consintieron. Lo sé, pero tú siempre la pones. Y entonces el consentimiento siempre es viciado porque siempre hay coerción. Nadie vive fuera de las estructuras de poder. Entonces, consentimiento libre, consentimiento viciado, es todo parte de lo mismo. Una ley verdaderamente feminista comprende que vivimos en una sociedad patriarcal, con un grupo, los hombres, que ejercen coerción, porque es la forma de sexualidad patriarcal. Una sociedad feminista promueve alternativas a la sexualidad patriarcal. Entonces, la existencia del concepto de consentimiento es un reconocimiento explícito de nuestra propia opresión. Solo un grupo oprimido puede consentir a hacer actos que van en contra de sí mismas, coaccionadas por el grupo opresor. Y aquí vuelvo ya a las guerras del sexo, porque quería hacer este pequeño introducción sobre el consentimiento, porque en los años 60, en Estados Unidos, Inglaterra y otros países, tuvo lugar la mal llamada revolución sexual, o mejor dicho, la revolución sexual masculina. En España diría que sucedió un poco más tarde, pero vamos, principios de los 70, donde el origen de las ideas de la revolución sexual masculina, como explica Sheila Jeffries en Anticlímax, se encuentran en Suecia, Dinamarca y Holanda. Allí se empieza a asociar la idea de moralidad, que todavía se sostiene en los discursos de la industria sexual, como una fuente o como el origen de problemas sexuales. Obviamente dejaban claro que el problema era más agudo y más significativo en las mujeres. Carla Lonzi es una feminista italiana que tiene un libro que se titula Escupamos sobre Hegel, donde habla de recuperar y reivindicar el placer de las mujeres. Y esto es porque en la revolución sexual masculina no hubo nada de ello. Los hegelianos hablaban de la inhibición de las mujeres en el sentido de que si a las mujeres no les gustaba la actividad sexual, es decir, el coito principalmente, se las consideraba una persona con problemas en la infancia que habían generado una inhibición y similares. Por tanto, la responsabilidad de las mujeres, como dice Sheila, en la revolución sexual, era que tenían que desprenderse obligatoriamente de estas supuestas inhibiciones. Dentro de esas inhibiciones también, obviamente, entraban todos los abusos sexuales.
Esto significaba que no eran realmente abusos, según los de la revolución sexual masculina, sino que las mujeres los interpretaban así por estas inhibiciones sexuales que tenían. Dentro de este contexto de revolución sexual masculina y de forma paralela, se produce el auge del feminismo radical y lésbico. Las mujeres empiezan a reivindicar su propio cuerpo y su propia sexualidad, a cuestionar las relaciones de una forma política, a criticar la sexualidad masculina como parte de un sistema de subordinación de las mujeres por parte de los hombres. En todo el contexto de la revolución sexual masculina tiene un papel muy relevante la pornografía como mecanismo de propaganda y de imposición de este modelo de la sexualidad de humillación y de la subordinación. Es por ello que desde el feminismo radical la crítica a la pornografía se hace muy relevante, ya que se entiende como el método propagandístico del patriarcado por excelencia. En Estados Unidos esto se materializó mediante dos eventos bastante conocidos en la teoría feminista que marcan lo que se conoce como guerras del sexo, que más que guerra, fue una reacción patriarcal ante los análisis feministas del BDSM, la pornografía, la prostitución. El primer evento fue la publicación de la revista Heresies en 1981 y otra es la conferencia Barnard en 1982 y los artículos que se desencadenaron sobre ello. Esta revista contenía artículos de mujeres que a día de hoy se las reconoce como activistas y teóricas queer, como Pat Califia o Joan Nessel. La conferencia Barnard sobre sexualidad tuvo lugar en el año 82 y se había excluido de esta conferencia a las feministas radicales del comité de planificación, por lo que organizaron mítines fuera de la conferencia. Las integrantes de Women Against Pornography hicieron boicot o womencot en la conferencia, entregaron propaganda feminista, llevaron camisetas que ponían por una sexualidad feminista, contra el masoquismo. Por otro lado, también en este contexto tenemos a las Samoas, que es un grupo de mujeres, entre muchos otros, que surgió por aquella época y consideraban que el BDSM era compatible con el feminismo. Las feministas radicales hicieron muchas críticas a todo lo que se enmarcaba dentro del BDSM, la prostitución y prácticas humillantes para las mujeres. La prostitución también fue un punto de debate durante ese periodo con figuras destacadas como Andrea Dworkin, Catherine McKinnon en Estados Unidos. Las partidarias del trabajo sexual, así como del BDSM, la pornografía, finalmente promovían puntos de vista individualistas y personales que no tenían en cuenta un análisis de la sociedad y de la jerarquía sexual. Las feministas radicales proponían un modelo de sexualidad que no girase en torno a ser objetos de placer de la sexualidad masculina, a ser sujetas de un modelo de sexualidad que nos subyugaba al placer masculino, que es un modelo de placer jerárquico y de obtener placer mediante el uso de poder. Pero la industria del sexo ha seguido reinventándose hasta llegar a donde está a día de hoy y es un poquito distinto el discurso, a su vez que profundamente similar, solamente distinto en tanto que maquillado o travestido. Y, por ejemplo, Mary Daly, voy a pasar la parte de los creadores de mitos. Mary Daly tiene un concepto que se llama separatismo fálico, que define como un desorden que se sitúa en el centro de la conciencia patriarcal, aquella que se engendra mediante los mitos, ideologías e instituciones patriarcales. Entonces, este es un estado de desconexión y de separación. Por ejemplo, esto lo podemos ver claramente también en los vientres de alquiler, donde se propone separar a nuestra yo de nuestro cuerpo, o en la prostitución, donde se propone lo mismo mediante verla como un trabajo como cualquier otro o un servicio, disociando aquello que sucede en tu cuerpo de tu propia conciencia, y lo mismo en la pornografía. Además de que también es una separación, supuestamente dicen ellos, entre realidad y ficción. También me gustaría traer el concepto de presencia de ausencia, que es otro concepto de Mary Daly, que hace referencia al sinsentido de los mitos e ideologías masculinas, a la expansión de vacío que llena la mente y que hace que la víctima esté privada de sí misma. Estos mitos patriarcales se construyen mediante un mecanismo que Mary Daly definió muy bien, que se llama inversión patriarcal o reversal en inglés. Por ejemplo, el mito de que el hombre es superior a los animales, el mito de que la divinidad es un dios masculino, la idea de que la visión del mundo de las feministas es limitada o que está desfasada o anticuada. Entonces, la prostitución como trabajo sexual surge desde esta misma fuente. Es la división fálica de algunas mujeres y la división fálica de sus propias mentes y cuerpos en partes.
pero los mitos deben reescribirse y reinventarse a medida que lo hace el sistema de creencias del mundo. Y la industria sexual lo ha reinventado en su discurso. Quise hablar de la prostitución pensando en el discurso de la industria sexual desde que asistí hace unos meses, a principios de este año más o menos, a una conferencia que hubo en la Universidad de las Islas Baleares, en Mallorca, en una sala donde estaba llena de adolescentes de no más de 18 o 19 años, y vinieron 3 mujeres a hablar de sus experiencias. Las 3 invitadas formaban parte de una asociación del grupo de asociaciones del lobby de la industria del sexo en España. Una tenía un papel de reivindicar la pornografía como parte del trabajo sexual, otra la prostitución, mientras que otra, que era la más joven, era la que trazaba todo el discurso de una manera muy pensada y muy calculada. Al finalizar la charla y cuando entró el turno de preguntas, se notaba en el ambiente que el discurso de ellas había calado en las mujeres que había allí. Les hacía sentido y la mayoría de las que intervinieron fue para agradecerles su conferencia, ya que les había hecho cambiar, dijeron, su propia opinión sobre la prostitución. Solo hubo un par de voces disidentes, aparte de varias feministas que asistimos, y una era la de una mujer que había sido víctima de la prostitución y que se opuso a ellas con bastante vehemencia y valentía, pero el ambiente estaba claramente decantado hacia su discurso y su cosmovisión, que al final es la cosmovisión del patriarcado. Entonces, este colectivo tiene una tendencia internacional en cuanto al discurso que ahora analizaremos, pero que es importante decir que, entre otros que existen en España, forman parte de la TAMPEP, que esto ya escribí sobre ello por 2018-2019, que es la Red Europea sobre la Promoción de los Derechos y Salud de las Trabajadoras Sexuales Migrantes, que está financiada por el Red Umbrella Fund de Soros. Están relacionados. Entonces, quiero hablar del paso que ha hecho la industria del sexo de hablar de regulación a hablar de despenalización. En la conferencia de estas mujeres del lobby prostituyente pregunté lo siguiente en mi turno de preguntas. Pregunté, yo como mujer feminista entiendo el mundo, entiendo el feminismo como la capacidad de cambiar el mundo y transformarlo en una realidad patriarcal para que deje de serlo. La prostitución a nivel histórico surge de un sistema heteropatriarcal que divide a las mujeres en mujeres públicas y mujeres privadas. ¿En qué manera puede transformar la realidad llegar a la conclusión de que, como en el aquí y el ahora, la prostitución va a seguir existiendo porque los hombres van a seguir demandándola? Entonces, la solución es normalizarla como una salida laboral como otra cualquiera, en lugar de entenderla como una situación que no debería de existir y trabajar para que así sea. Mi pregunta, a pesar de que intenté que fuera de perfil bajo, porque no estaba, digamos, en mayoría, no cayó muy bien y fue recibida, pues, bueno, pasaron a llamarme paternalista y, bueno, hasta que tomó la palabra la chica que llevaba, digamos, el discurso, bastante bien hecho, y empezó a darme la razón mientras me la quitaba de una forma bastante magistral, debo decir. Una de las consignas que he escuchado más en los últimos tiempos es, y de hecho ella lo hizo, el de llamarse a sí mismas abolicionistas, que nosotras también somos abolicionistas, me dijo, consiguiendo así desvirtuar la palabra abolicionismo con una inversión patriarcal de las que he mencionado antes. Me dijo, cuando se acabe el capitalismo, se acabará la prostitución. Sin darse cuenta, estaba evocando al mito bíblico del paraíso edénico al que se va después de la muerte, ¿no? Por ello, la abolición para ella sería una especie de idea necrofílica a la que llegaremos en un futuro incierto en el que se acabe el capitalismo, que sitúan como el origen del problema, a pesar de que el capitalismo es posterior al patriarcado y surge del patriarcado. Pero que, mientras tanto, dijo ella, la mejor postura a tomar es que que reduzca los riesgos y los daños en las mujeres en prostitución, que es, según ella, la despenalización. Tras la charla me miré todos los informes que ha realizado esta organización de la que provenían y llegué a uno de 2014 donde la palabra despenalización no aparecía ni una sola vez. 10 años después, en un informe de 2024, la palabra regulación, que en el otro sí existía, ya no aparecía, sino que aparecía la de despenalización unas 9 veces. Esta estrategia de cambio de discurso está en las directrices que en 2008 proponía la Red Umbrella Fund de Soros. Entre ellas destacan un cambio, proponen que haya un cambio de la percepción pública donde se las conciba en lugar de víctimas agentes activos, documentar los daños de las iniciativas antitráfico que no están basadas en un enfoque regulacionista
y incrementar la financiación a grupos que apuestan por los derechos de las trabajadoras sexuales. Estos días me venía releyendo el contrato sexual de Carol Payman y ella dice una frase que me dejó pensando, porque es claramente lo que sucedió aquí, que ningún opresor quiere que una mujer tener, digamos, esclavos que no lo hagan de forma voluntaria, es decir, quieren tener un esclavo y que además lo haga de forma voluntaria. Entonces, dentro de este cambio de la percepción pública está el cambio de discurso del regulacionismo a la despenalización. Otra de las figuras importantes en este cambio de discurso es la NSWP, que es la Red Global de Proyectos sobre el Trabajo Sexual. A día de hoy, otra de las grandes fuerzas de la industria del sexo es esta. En 2001, a los inicios de tener su página web, porque me he ido al Arcal, que es un sitio donde puedes ver cómo era la página web en 2001 o en cualquier año, esto todavía puede encontrarse visitando esta página y es algo totalmente público. Compartían un artículo titulado «El porno calma a los ancianos daneses». No lo voy a leer porque os voy a ahorrar el leerlo, pero creo que a día de hoy sería impensable que este tipo de grupos tuvieran éxito con este tipo de discursos. En su plan estratégico de 2010 a 2012 se dice explícitamente que la participación significativa de esta organización en la respuesta al VIH fue en gran medida responsable de que el término trabajadora sexual sustituyera al de prostituta en muchos idiomas. Más allá de la mera corrección política, este cambio en el lenguaje tuvo el importante efecto de orientar esta comprensión global de trabajo sexual hacia un marco laboral que señala soluciones a muchos de los problemas a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales. Esto es una cita textual. En su guía terminológica afirman que las palabras son importantes porque moldean la forma en la que las personas ven y entienden el mundo. Al cambiar las palabras que elegimos usar cuando hablamos sobre el trabajo sexual, podemos comenzar a modificar la forma en que la sociedad en general ve a las trabajadoras sexuales y el trabajo sexual. Es decir, una estrategia en el lenguaje claramente explícita, no es que lo hayan ocultado. También subraya que el lenguaje suele ser discriminatorio, estigmatizante, despoja de poder y ofensivo, y que el uso de términos afirmativos es una herramienta deliberada para modificar percepciones sociales. Es decir, es una estrategia orquestada por parte de una industria y de su lobby que sabe perfectamente cómo la lengua, el lenguaje, genera percepciones de la realidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que se conoce como el modelo regulacionista y el modelo de despenalización? De forma muy rápida, la despenalización es una forma de regulacionismo, todavía de carácter más liberal, ya que la despenalización es el modelo que han tomado, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ya que defiende una regulación de la prostitución, pero sin ningún tipo de control estatal. Es decir, ya tenemos un punto donde se cae su discurso supuestamente anticapitalista, ya que ninguna ideología anticapitalista abogaría por un control menor del Estado hacia las supuestas empresas. La despenalización tiene su origen en el modelo neozelandés, como he dicho, que se basa en la eliminación de cualquier tipo de pena y sitúa la prostitución en un plano similar al de cualquier trabajo, evitando los registros obligatorios o el control policial directo, que sí contemplaba el regulacionismo, digamos, puro. Es decir, es un modelo regulacionista, pero con un menor control estatal sobre las mujeres. En el modelo regulacionista hay un control policial, hay registros, las mujeres en prostitución deben registrarse de alguna forma a nivel estatal o local y presume de ser un modelo completamente pro mujeres en prostitución, pero lo que realmente despenaliza es la industria del sexo en su conjunto. Despenaliza a los propietarios de burdeles, a los proxenetas y a los compradores de sexo. Y de hecho el modelo feminista abolicionista es también de carácter despenalizador. La diferencia está en qué estamos despenalizando. La despenalización patriarcal parte de una óptica capitalista y patriarcal. Los burdeles y pisos y similares pasan a ser un lugar de ejercicio de un trabajo. Los propietarios de los burdeles pasan a ser empresarios. La pornografía pasa a ser trabajo sexual. Los proxenetas de la industria del sexo pasan a ser empresarios y, en definitiva, se elimina cualquier tipo de restricción para que las mujeres puedan ser mercancía. El feminismo, sin embargo, aboga por una despenalización de las mujeres en situación de prostitución. Es decir, que no debe existir ninguna ley que criminalice a las mujeres en prostitución, puesto que lo entiende como una situación de opresión. Las mujeres deben tener derechos y entre ellos no existe el de ser utilizadas para el placer masculino a cambio de dinero dado a situaciones económicas desfavorables. Pensando específicamente en el contexto español, pienso que las leyes que deberían abolirse para lograr una ley abolicionista se debería empezar primero por despenalizar la ley Mordaza, para empezar,
que ya incluye infracciones graves para las mujeres en prostitución, así como la ley de extranjería, que su funcionamiento y restricciones crean un marco en que puede empujar a muchas mujeres migradas hacia situaciones de vulnerabilidad en las que la prostitución aparece como la única salida. Dificultades para acceder a la vivienda, la sanidad, educación o ayudas, lo que incrementa la exclusión, además de no poder acceder a un trabajo. Es por ello que las medidas abolicionistas deberían afrontarse, según mi forma de verlo, desde una perspectiva global. Pero eso implicaría preguntarse por qué emigran algunas mujeres, qué ha sucedido en sus países de origen, el colonialismo y el extractivismo, quiénes practican turismo sexual. Es un problema global que creo puede abordarse empezando con la abolición de leyes que penalizan a las mujeres, una educación feminista desde la base, estrategias de reducción de daños y un plan para ofrecer alternativas a las mujeres que se ven abocadas a la prostitución. Quiero hablar también del mito de la prostitución siempre va a existir, ¿vale? Que es uno de los mitos bastante manidos por el patriarcado y por este tipo de grupos, el de considerar que como la prostitución va a existir siempre, a menos que lleguemos a este paraíso de la abolición del capitalismo, la única opción que hay es reducir los daños. No me opongo personalmente a estrategias, obviamente, que intenten reducir los daños, pero sí a poner nuestras energías únicamente en eso. Porque el feminismo siempre ha sido un movimiento transformador de la realidad y un movimiento optimista, ya que creemos que la realidad puede transformarse y la historia de las mujeres es prueba de ello. Es por ello que ninguna idea nihilista como la anterior puede ser de ninguna forma feminista. El feminismo nos da herramientas para entender cómo se da la jerarquía sexual, cómo se produce, cómo se genera una sociedad que odia a las mujeres y sexualiza su subordinación y humillación, y cómo los hombres deben tener acceso siempre a los cuerpos de las mujeres, de una forma o de otra. Ninguna idea que defienda que esto va a seguir pasando siempre puede ser feminista, porque el feminismo nos ayuda a exorcizar estas ideas a través de la educación y a transformar la realidad. Buena parte de la retórica sobre la inevitabilidad que viene de la prostitución proviene de sectores poderosos que se oponen ideológica y políticamente a su erradicación. Para estas fuerzas, esta supuesta inevitabilidad funciona como un respaldo para normalizar el sistema y perpetuar la violación de mujeres en situación de prostitución en todo el mundo. Si aceptamos la idea de que no se puede hacer nada frente a los sistemas de prostitución, es una cita de Janice Raymond, estos terminan convirtiéndose en una profecía autocumplida. Entonces, de esta inevitabilidad surge la idea de que lo único que puede hacerse es mitigar los daños, que es la postura de la industria del sexo. Y Janice Raymond, en uno de sus libros, pone el ejemplo de la Cruz Roja durante la Segunda Guerra Mundial, a la que los nazis dejaban acceder a los campos de concentración. Y dice que tras su visita al campo de Terezín, una visita completamente orquestada por los oficiales nazis, los representantes de Cruz Roja elogiaron el lugar, asegurando que la mayoría de los prisioneros recibían un trato adecuado, comida nutritiva, alojamiento digno y acceso a actividades culturales. Los nazis, por supuesto, querían convencer al mundo de que trataban bien a los judíos. Cuando finalmente se difundió la documentación de la Segunda Guerra Mundial en el 97, Cruz Roja defendió su actuación alegando que su labor ayudaba a reducir el daño y el hambre y les permitió monitorizar continuamente los campos de prisioneros de guerra. Entonces, de esta misma forma, las ONGs pro trabajo sexual operan de la misma forma, sin atajar el problema de raíz, sino presentándose a sí mismas como las que mitigan el daño y ofreciendo cursos, consejos, tips para riesgos laborales. Otro de los argumentos que utilizan, también un mito, es que el feminismo es moralista, ¿vale? Y que es una herencia de esta visión de la que he comentado antes de la revolución sexual. Las mujeres que no se ascriben al modelo sexual masculino, entonces deben ser que son frígidas y son moralistas, de la misma forma que lo son las que se oponen a un modelo que perpetúe la industria del sexo. Una de las estrategias de desmoralizar el lenguaje es el de ocultar los daños. Durante el proceso de 2 años que condujo a la redacción final del Protocolo de Palermo, esto lo explica también Janice Raymond, sobre el tráfico de personas, estos partidarios presionaron para eliminar las palabras víctima y explotación sexual del texto. Alegaban que eran conceptos moralistas y sin utilidad práctica, que en su lugar debíamos utilizar personas traficadas en lugar de víctimas de trata, que era un término más neutro, que apenas transmitía la realidad de la explotación, que implicaba la trata sexual. Basta con aplicar este adjetivo pasivo a expresiones como
personas violadas o personas torturadas para comprender hasta qué punto borra el daño causado a las víctimas. La administración Bush intentó desmoralizar los métodos de tortura llamándolo técnicas avanzadas de interrogatorio, haciendo estas técnicas medios pragmáticos a utilizar en la guerra contra el terror o la mera inflicción de dolor y padecimiento que no era considerada tortura. Solo se prohibieron los dolores y padecimientos que constituyeran un nivel generalmente asociado con la muerte, la insuficiencia orgánica o el deterioro grave de las funciones corporales. En España tenemos ejemplos de ello, no me da mucho tiempo a pararme en ello, pero tenemos los conocidos cursos de prostitución que ya denuncié en 2018, que costaban 90 euros. Bueno, creo que la mayoría sabéis a lo que me refiero. Voy a pasar a otro mito, el de la prostitución es una elección. Este es un mito que oculta la realidad y distrae de la verdadera cuestión. Si estamos debatiendo sobre si una mujer lo elige verdaderamente o no, o sobre cuánta agencia o libertad de elección pueden tener las mujeres en un patriarcado, evitamos la cuestión de por qué un hombre se excitaría al comprar el cuerpo de una mujer en prostitución. Me gustaría detenerme un poco más, pero no da tiempo, pero sí que os recomiendo leer sobre este tema El contrato sexual de Carol Pateman para ver cómo la prostitución no puede ser un contrato y cómo ella habla del contrato social oponiéndolo al de contrato sexual. Muy interesante para hablar de este mito de que la prostitución es una elección. ¿Vale? Entonces, lo último que voy a hablar... Buena ponencia que te ha preparado, amiga. Hay que traer 50. El último mito que voy a hablar, y ya acabo, el de la prostitución es algo distinto a la trata. Según su ideario, la prostitución solo puede ser considerada como tal si es voluntaria, es decir, si es consentida. Tal como hemos visto antes, el discurso del consentimiento es perverso y perpetúa el contrato sexual. Y por otro lado, el hecho de que una mujer consienta no significa que no sea víctima del tráfico de personas. Otro punto que me gustaría tratar aquí, y ya termino, es que la definición de víctima es independiente a cómo una persona viva una opresión o violencia determinada, ya que eso es subjetivo. Lo que no es subjetivo es analizar la realidad de forma colectiva y cualquier persona que sufra una violencia económica, social, judicial o racial es víctima de un sistema de opresión y de quien la ejerce. Y, por tanto, bajo las creencias patriarcales y capitalistas, es conveniente distinguir entre la mujer que consiente ser explotada y la que no consiente. Pero en realidad es una distinción tan perversa como la propia existencia del consentimiento. Para acabar, conclusiones, pienso que podemos dialogar y reflexionar mucho sobre de qué formas podemos proteger a las mujeres que sufren cualquier violencia patriarcal, incluidas la prostitución y la pornografía, así como pensar en estrategias para abolirla. Y hasta podemos dialogar sobre qué estrategias serían más efectivas y adecuadas. Eso sería un debate en términos feministas, pero en ninguna perspectiva feminista puede tener lugar una visión de la realidad cuya consecuencia sea la de enriquecer y legalizar a quienes se lucran, abusan y mercadean con las mujeres. Eso no cabe en ningún futuro ni presente feminista. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para Ana? Enciende el micro, porfi, Rocío. Solo quería preguntarse si tenías alguna referencia bibliográfica que pudiera dar en relación al tema del consentimiento, cómo legislarlo. De Marilyn Frye, Políticas de la realidad. Ella lo trata ahí. ¿Nadie más? Y ya es que ha sido muy completa. Muchas gracias a todas. Y no iros, que continuamos con Alicia Millares.